Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Impacto Social. Y el día de hoy, bueno, pues les recuerdo que como todos los miércoles estamos en vivo desde la Ciudad de México. Y bueno, pues ¿cómo les ha ido? Que ya entraron los niños de vacaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido esta primer semana de inicio de clases? Bueno, pues felicidades a todos esos chiquitos que acaban de entrar a la escuela. Y por cierto, el día de hoy les tenemos un tema justamente para ellos y de ellos. Y el día de hoy, ya saben que como siempre estamos de mantenerles largos porque nos acompaña un doctor, bueno, obviamente en psicología, pero ya ha estado en este programa porque el día de hoy vamos a hablar de las emociones en los niños. Y el día de hoy, bueno, vamos a dar la más cordial bienvenida al doctor Jorge Charco. Doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Bien, aquí andamos. Doctor, pues el día de hoy, bueno, esta semana estamos las mamás, bueno, que tenemos hijos a nivel primaria, secundaria, bueno, están pequeños, estamos estrenándonos ya, entraron los niños a la escuela, es verdaderamente caótico, pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema padrísimo que es las emociones en los niños. Desde todo, ¿no? Desde que son muy pequeños, qué tipo de emociones tienen, cuando van creciendo, cómo van experimentando todos los cambios que van teniendo, sobre todo ajenos y en su entorno. Entonces, acerca de eso, doctor, ¿con qué podemos empezar a analizar de este tema? Me sumo a la sorpresa que implica vivir en la Ciudad de México y estar en este caos de regreso a la escuela todos, ¿no? Es un tema tremendo. Pero bueno, retomando, pues sí, hay que empezar por decir que las emociones que se viven en casa van a terminar afectando, impactando, modificando, pues a esa pequeña familia, a ese pequeño entorno, de manera que sí es bien importante tomar en cuenta lo que está sucediendo. ¿En qué tipo de emociones se mueve más la familia? ¿En conflicto, en convivencia sana, en apapacho, en exigencia, en ausencia? O sea, hay tantas cosas que pueden estar pasando y que de alguna manera, sin darnos cuenta, y es importante decirlo muy seguido, es involuntariamente, porque no hay forma de... Los papás, cuando nos convertimos en papás, es imposible controlarlo todo, sabérnoslas todas. Sin embargo, hay mucho que podemos hacer para, de alguna manera, pues, irnos haciendo responsables, irnos involucrando más en cómo, pues, cómo nos relacionamos como familia, con los niños con los papás, etcétera, para que no se vuelva justamente como en el tráfico un caos imposible de controlar, ¿no? Justamente, estoy totalmente de acuerdo porque he visto los diferentes cambios y las diferentes actitudes que tienen muchos niños, sobre todo a la defensiva, que van y lo reflejan en las mismas escuelas a través o de un bullying o de una agresión que están teniendo ellos o de una actitud más de como de sumisa, un tono más sumiso en su actitud. Entonces, a mí me gustaría como pensar qué sería lo idóneo si tú estás pasando como papá. Por ejemplo, para todas aquellas personas que nos escuchan, que en este momento están pasando tal vez por un divorcio, se me ocurre pensar, ¿qué sería lo ideal o qué trato sería el idóneo que le debemos brindar a los pequeños? Porque me ha pasado, y seguramente estará de acuerdo conmigo, que muchas veces entre papás compiten. Yo le voy a dar a mi hijo esto para que me escoja o para que se sienta más feliz porque yo soy el mejor papá o yo soy la mejor mamá. Y la otra parte hace exactamente lo mismo y desequilibran muchísimo al niño porque además lo malinforman a través de sus acciones y lo están premiando de cosas que en ese momento no se deben de hacer. Entonces, ¿cuál sería la actitud idónea que deben tomar los padres ante situaciones así? Bueno, mencionas un caso particular muy complejo que es una separación, un divorcio, algo así.
Separados o no separados, lo primero que quiero decir es que yo haría una invitación abierta, sensata, directa. Los niños no son necesariamente los que tienen que ir a terapia, son los papás. Somos los papás los responsables del entorno que estamos generando, de la atmósfera que se vive en casa. Sin embargo, nos disfrazamos muy seguido detrás del no, es que estoy muy ocupado, es que tengo mucho trabajo, es que tengo que sacar adelante esta casa. Y no es que sea falso, es cierto, es real, las obligaciones y las responsabilidades imponen la agenda, ¿no? Sin embargo, muy seguido, pues es que el niño la niña no está saliendo con buenas calificaciones o le están reportando a cada rato, tiene problemas de conducta en la escuela y tal, y entonces el niño es el que va al psicólogo, a terapia en el mejor de los casos. Sí. Entonces, lo primero que puedo decir es muy importante que si vamos a tomar esto en serio, las primeras personas que yo invitaría a revisarse, a tratar un tema que vayan identificando de problemas con los hijos, de problemas de conducta, de problemas de que no quieren participar, de que se ausentan, de que están tristes, de que se deprimen o de que están enojados, de que son groseros. Todo este tipo de reacciones en los niños tienen todo que ver con algo que no está sucediendo. Funcionando. Ajá, es un aviso. Son los formas. Papás. Así es, los niños avisan con la conducta y los papás en cierta forma pues tenemos muchas opciones. Una de ellas tristemente suele ser la amenaza, la violencia, el castigo, los regaños. Y la otra que nadie quiere tomar porque cuesta más trabajo, pues implica acercarse a los hijos y es bueno, ¿cómo estás? ¿Qué te está pasando? ¿Cómo te sientes aquí? O sea, ¿te está gustando la escuela? ¿Estás teniendo problemas en la escuela? ¿Te dejan mucha tarea? ¿Te estamos ayudando? ¿Necesitas ayuda? O sea, hay una forma de acercarse mucho más empática de los padres a los hijos para que los hijos puedan entender que ni están solos, ni tienen que poder solitos, ni están en problemas, ¿no? O sea, tiene que haber una sensación en la familia de, bueno, recomendablemente, ¿no? No es que tenga que ser a fuerza, pero yo propondría mucho una cuestión en la de un trato, un acuerdo en donde los niños no tengan que pagar por ser niños, por ser ellos mismos, ¿no? Que muy seguido los papás, insisto, sin ningún juicio, tratando de entender también eso, no necesariamente los papás van a estar en la mejor disposición siempre porque, insisto, trabajan, hacemos lo mejor que podemos los papás, etcétera, pero en este acercamiento a los hijos nunca hay que asumir, pues tienen todo, no les falta comida, no les falta nada. Y la típica que sacamos los papás, ¿sabes? O que nos sacaban a nosotros los papás. Yo nunca tuve nada y yo no fui a la escuela y yo no tuve... Sí, todo eso sí es cierto, pero el niño de hoy, hoy en día está aquí enfrente tuyo y no lo está pasando bien. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Entonces, más allá de sí, divorcio y esto y lo otro, hay muchísimas cosas que hacer. Retomando lo que mencionabas rápidamente, decías que a veces utilizan a los hijos, compiten entre los papás y tal. Ese tipo de conductas no estarían presentes si los papás pudiesen ir a terapia, si pudiesen trabajar su responsabilidad emocional para que no sean los hijos quienes pagan los platos que ellos rompieron. ¡Wow! ¿Qué punto tan interesante acabas de mencionar? Porque yo creo que eso, si no es que nadie lo sabíamos, muy poca gente lo sabe. Entonces, ese tema de el hijo está como está por causa de los padres es súper importante, y en vez de mandar al niño al psicólogo porque se volvió berrinchudo, porque se volvió caprichoso, porque ahora tiene un comportamiento que a ti no te está gustando, lo mandas a terapia. Qué importante es darte cuenta que si tu hijo está teniendo ciertas conductas, es por causa tuya o por causa del entorno que tú le estás brindando. Entonces, lo más importante aquí, lo que acabas de mencionar, pues es identificar de cuál es eso que le está afectando y también identificar por qué le está afectando y brindarle ese apoyo, bueno, pero también
tú corregir un poco el entorno del niño para que al niño no se le esté presentando esta situación y tú lo tomes como que el niño está mal, ¿no? Y yo lo quiero ayudar, ya que está, yo hago mi vida y al niño le repercute y entonces el niño está mal, ¿no? Entonces aquí habría que corregir y habría que observar perfectamente bien el entorno del niño, saber si está en el adecuado y saber si no le está afectando. Y si le está afectando, pues tener el cuidado de brindarle las posibilidades de mejorar su entorno en ese sentido. Así es, ¿no? Así lo estoy entendiendo. Así está, estoy en lo correcto. Vas bien, vas bien. Voy bien. Sí, es que este tema, yo realmente, yo desconocía y yo creo que me sumo erróneamente porque me sumaba erróneamente a todos a este criterio de el niño tiene problemas, lo llevo a psicólogo. Porque es bronca de él. Nada más que pues, yo soy del papá, entonces pues lo llevo. Y no me había puesto a pensar que, claro, los niños son un reflejo de nosotros. Totalmente, y es un entorno. Y yo pocas veces he visto padres que tomen las riendas y la responsabilidad de sí mismos para decir, mi hijo tiene este comportamiento, estoy mal, voy yo al psicólogo. Yo nunca he visto eso, pero qué bueno que este programa está hecho justamente para informar, para personas que si tienen un problema de este tipo, pues lo detecten y sepan por lo menos el origen del problema y saber cómo solucionarlo y no culpar necesariamente al niño y decir, bueno, pues es que el psicólogo lo ayude, ¿no? A él, y mientras que tú tienes este mismo comportamiento, y entonces es una cadena, es un cuento de nunca acabar, porque si tú no vas a cambiar nunca esa actitud, el niño se la va a vivir en el psicólogo 10 años. ¿Estás de acuerdo? O sea, ¿cuántos terapeutas cuántos niños no van a la terapia 5 años, 10 años? Porque los padres nunca quisieron cambiar el comportamiento y el entorno, pues te la puedes vivir de por vida con un terapeuta. Como papás es muy difícil ser papás, ¿no? Sí, lo creo. Hay una parte muy real y muy cierta que me gustaría también traer aquí, ¿no? O sea, es como no hay clases para ser papás, no hay universidad de los papás, ¿no? Ya debería. Ya debería de haber, porque es muy complicado. Sí. ¿Por qué? Pues porque creo que la verdad es traer hijos al mundo es una gran responsabilidad. De razones, sí. A veces malas, a veces chuecas, a veces, o sea, hay que revisar tantas cosas, ¿no? Pero para efectos de continuar un poquito con el programa, es decir, si es muy difícil ser papás, no quiere decir que te sabes todas y que entonces tienes que ser ese papá perfecto. O sea, si hay ese peso, está claramente identificado, en donde mamás y papás literalmente hacen su mejor esfuerzo para sacar adelante a los hijos, etcétera. No hay que dejar de ver eso. Sin embargo, en muchas situaciones, eso que hacen lo mejor posible los papás está afectando a los hijos. Quizás el foco de los papás muy seguido está en proveer, en trabajar, en traer para que haya comida en el refri, para que los niños puedan tener una escuela, ¿no? Para pagarles la educación, etcétera. Y con eso basta, ¿no? Sin embargo, a veces, ¿qué crees? No es como manejar aquí la insuficiencia en los papás, pero eso no le va a bastar a los niños. Los niños muy seguido, aparte de todo eso que ya están haciendo bien los papás, los hijos van a necesitar un momento de compañía de calidad. Van a necesitar un abrazo. Van a necesitar un ¿cómo te fue en tu examen? Van a necesitar un oye, qué bonito dibujo. ¿Me puedes regalar el dibujo? ¿Me puedes hacer uno para mí? O sea, validar la existencia de tus hijos, sus procesos, sus momentos, etcétera, es fundamental. Y no lo hacemos muy seguido porque estamos muy ocupados, porque yo sí tengo cosas que hacer, porque llego muy cansado del trabajo y pues a qué hora voy ya los niños están dormidos. O sea, hay tantas cosas en donde se nota que no le buscamos para ser suficientemente empáticos, cercanos, por ahí, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con cómo hacer que nuestros hijos se sientan vistos, tomados en cuenta. ¿Cómo le haces para demostrarles que son importantes para ti? ¿Cómo? ¿No? Efectivamente, sí, yo creo que sí se tendría que, tener esos tiempos, como tú lo mencionas, de calidad,
validar su trabajo, validar mucho lo que hacen, echarles porras. Oye, qué bien que te sacaste esta calificación, seguramente para la próxima vas a estar mejor, tú puedes, tú eres inteligente, tú eres creativo, tú eres lo máximo, puedes, o sea, levantar y sostener esa autoestima que están en este momento construyendo. Yo creo que es muy, muy importante para el desarrollo que van a tener más adelante y para los retos que la misma vida les va a ir proporcionando. Yo creo que es muy importante que desde casa les brindemos esas herramientas. Y sí, fíjate que yo coincido con esta parte de, pues es que en la casa hay, tú tienes techo, tienes comida, tienes tu closet lleno de ropa, de chamarras, tienes 20 tenis, o sea, yo cuando era chavo tenía 2 tenis o tenía un triciclo, apenas había para comer, o sea, esas comparaciones yo creo que ya ni son sanas en esta época, porque a ti te tocó vivir una etapa totalmente diferente, una vida totalmente distinta, y el que tú le brindes más de lo que tú tenías a tus hijos, tampoco es garantía de que lo estés haciendo perfectamente bien. Y las necesidades de cada individuo son muy distintas. O sea, yo a lo mejor no quiero tener mi closet lleno de chamarras, ni 20 tenis. Yo quiero un apapacho cuando llegues en las noches, o quiero que me revises la tarea y me digas qué bien estoy, o qué bien me salió, o que me ayudes, ¿no? O que me enseñes, o que vayamos al parque a jugar chutes, no sé, algo así, ¿no? Entonces, sí, yo creo que tendríamos que enfocarnos perfectamente bien en lo que, en el desarrollo emocional, en el desarrollo psicosocial de nuestros hijos, para ver si lo que están ellos viviendo, percibiendo, es lo correcto. Es lo correcto. Sí, hay tantos aspectos, ¿no? Hacia los cuales podríamos orientarnos, pero una de tantas cosas que hay es que ser tu hijo no tendría que costarme. Está tremendo. ¿Por qué tendría que pagar el precio de ser tu hijo si tú me trajiste? Tú me trajiste a este mundo, Ajá, yo no pedí venir y es tu obligación brindarme todo, ¿no? Lo que está. Hay papás, o sea, hay situaciones que he tenido en consulta que, pues desgraciadamente, hay un costo por ser hijos. sí. O sea, hay papás que de alguna manera, Y insisto, muy alto. la necesidad de terapia es importante. La terapia no como estás mal, te tengo que arreglar, tienes que ir a que te arreglen. No, tienes que ir a validar lo que te pasó a ti para que tú puedas trabajar en verte a ti mismo como papá, como persona, que puedas validar lo que te pasó como experiencia de vida y de alguna manera trabajar en soltar, perdonarte, o sea, varias cositas que a nivel personal todos tendríamos que estar haciendo. El problema es, y menciono un ejemplo de muchos, es que a veces los papás tienen este esfuerzo tremendo por ser papás y por tratar, desde luego, hay que reconocerlo, de mantener una casa, ¿no? Claro. Exacto, proveer. Proveer. Sin embargo, la forma en que lo hacen a veces es como: no te atrevas, hijo, a pedir, a solicitar, a quejarte, a señalar, porque tú no sabes lo que cuesta ser papá, ¿no? Entonces, sí es cierto, pero no es mi culpa. Así es. O sea, Estoy como hijo totalmente de no acuerdo. puede costarte ser niño. Como niño no puede tener un costo para tu pequeña existencia ser niño. Claro. Además de que tú como niño no tienes la culpa de que tu papá le sea tan complicado brindarte todo eso. O sea, no es como que tu responsabilidad ni tu culpa que a tu papá le esté costando tanto trabajo proveer o que no pueda lidiar o solucionar ciertos problemas que le suceden en su día a día. No eres responsable tampoco de eso, tampoco de pagar la consecuencia de su mal humor, de su mal enfoque o de su no saber resolver problemas o de su abandono en cuanto a que no me habla. O sea, sí está mi papá, pero no me dirige la palabra, ¿no? Porque está solucionando, hablando, haciendo llamadas, enfocado en sus problemas y en lo que le pasó y tal. No somos responsables, ¿no? Pero ¿qué tal los errores de los papás, cómo los pagamos? Cuando somos niños, ese error que comete cada padre, lo pagamos con creces a veces. Todo el tiempo. Ahora, el chiste aquí no se trata de crucificar a los padres, no estamos hablando de eso. No. En general hay teorías de especialistas en esto que hablan de que de todas formas
habiendo hecho tu mejor esfuerzo como padre, conscientemente tu mejor esfuerzo, eventualmente no vas a poder evitar que tus hijos tengan necesidades que no pudiste cubrir. No vas a poder cubrirlas todas. Todas no. Pero sí me parece que hay un cambio de actitud cuando un padre, una madre tiene una disposición, una forma de considerar, bueno, igual y me puedo acercar a mis hijos, a mis hijas de forma diferente. Sí. Pueden ser más cercanos, pueden ser más cercanas como papás. Y lo otro, ya nos toca siempre como individuos, nos va a tocar responsabilizarnos. Cuando los hijos crecemos, nos va a tocar hacernos responsables de eso que yo registré como carencia, como ausencia, como falta, como exceso. No todo es malo, no todo es no se pudo. A veces se pudo tan bien que los hijos no tuvieron nunca un solo límite. Les dieron todo. Cierto. Y al rato estamos criando tiranos. Es increíble, no tienen una sola noción de un límite. Creen que les pertenece todo, creen que merecen todo. Y creen que así es la vida, porque así se los dieron y cuando salen de casa, pues ya sabes, la vida siempre se va a encargar de ordenarte, ¿no? Sí. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, pero... Sí, pues, ¿qué les dije? Que estábamos en el día de hoy era un programa muy, muy especial y el día de hoy, bueno, pues ya saben, estamos de manteles largos y el día de hoy yo considero que es un tema muy, muy importante. Si usted tiene hijos, sobre todo en la etapa de la niñez, yo creo que este programa le va a gustar, le va a interesar, porque seguramente en algún punto de los que se van a dar en este programa, usted se va a identificar y bueno, ¿qué más? Que tenemos aquí a un experto, que si alguno de los consejos que en este momento se están dando le puede servir, qué padre, compártalo y bueno, no se mueva de donde está, yo voy a un corte rapidísimo, regresamos. Amigos, y estamos de regreso en este programazo que tenemos el día de hoy, programado para los pequeños del hogar, que siempre van a necesitar, siempre vamos a necesitar como padres asesoría o algún tipo de guía que nosotros podamos tener como padres que nos lleven a un mejor comportamiento con nuestros hijos y por supuesto a brindarles lo mejor que podamos como papás. Y bueno, pues estábamos hablando de que los papás también tenemos muchos errores, que no es como que seamos que no tengamos nosotros esa intención en la vida, porque como que no vamos como papás diciendo, pues hoy la quiero regar, hoy quiero ser un peor papá que ayer, o sea, no. Pero sí tenemos muchas cosas que a veces nuestros propios hijos sí pagan ciertos errores que nosotros llegamos a hacer y nuestros hijos pues sí llegan a pagar esa factura, ¿no? Y entonces ya cuando estamos en una situación así, muchas veces los papás ni siquiera nos dimos cuenta que ese era un error y mucho menos vamos a poder decir por ese error que tuve, que no lo vi como un error hace años, pues mi hijo tiene este comportamiento, entonces no sabemos por dónde empezar a guiarlo y ayudarlo porque no consideramos que lo que hicimos fue error y mucho menos que por este acto el hijo está así y le echamos la culpa a otro entorno. ¿Qué tal por andar conviviendo tanto con esos primos o por andar conviviendo tanto con esas amistades que no me gustaban, ¿no? Y le empezamos a culpar otros entornos. Y entonces, ¿cómo responsabilizarnos y cómo atrapar el momento donde realmente tuvimos esa culpa o responsabilidad para poder pues realmente ayudar a nuestros hijos desde nuestra responsabilidad y desde nuestro punto de vista que hemos hecho pues cosas o no hicimos cosas o acciones para poder brindar un mejor trato hacia ellos, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde ese punto?
Se va haciendo más complejo el programa. Sí, ¿verdad? Perdón, sí, No, te no, pero pregunto no es, muchas cosas no, al mismo tiempo, perdón, no, no, pero es no, que no. luego tengo la idea y te la doy para que tú me la captes y ya podamos... No es queja contigo, no es queja contigo, es más como darnos cuenta de lo complejo que es el tema. Sí, Porque si nosotros pretendemos en un programa de 1 hora poner todo en su lugar de, a ver, los papás esto, los hijos aquello y la relación familiar así, pues no, imposible, ¿no? es complicado, sí. Estamos tratando de la forma más sensata de acercarnos a temas que son prácticos para la vida, ¿no? Para el día a día. Y lo que creo es en este caso, pues, no sé, volviendo al tema de los papás y todo, ni somos tan responsables al 100% de todo lo que salga mal en la vida de los hijos y que se note, ¿no? O sea, mal, bien, calificar la realidad como la vivimos, no es así, ¿no? O sea, pero sí creo que se entiende muy fácil cuando yo menciono esto, pero en realidad es cómo hacernos responsables, pues dando pasos. No se trata de, yo viví muchos años como papá, ya tengo un ratito, eh, viví muchos años responsabilizándome y culpándome de la idea que yo tenía de lo que era ser un papá ideal. Y eso te madrea muchísimo porque tienes expectativas, tanto sociales, familiares, a nivel personal, que pesan sobre tu masculinidad, como papá en este caso, pesan como tu figura de pareja, como en mi caso también. Entonces, y fue muy complicado entender, deshacer como todo ese nudo enorme de expectativas y de mucha ignorancia, en donde si no está lo que se supone que tiene que estar, entonces no valgo como ser humano, no sirvo como papá, no sirvo como hombre, como pareja, o sea, y nunca están así. O sea, hay que entender que hay una parte en donde hacerse responsables implica ir dando pasos hacia hacerlo cada vez un poco mejor. La intención Sí, basta porque la intención te abre la puerta. sí, La así es. intención puede abrirte una puerta a decir, bueno, ok, no está con la intención, no basta, como hay una frase por ahí que dice algo así, ¿no? La intención no basta, pero sirve para empezar a dar pasos. ¿Cómo me hago mejor? Me doy cuenta que soy muy gritón, pues puedo empezar a ver eso. Me doy cuenta que soy un papá depresivo, ausente, triste, nunca estoy porque pues la vida. Ok, ¿cómo damos pasos para despertar de eso? El problema es, a veces no tenemos la forma de detectarlo y decimos, es que así es mi papá o así es mi mamá, enojona, regañón. O sea, sí, pero no. O sea, si estamos hablando de querernos responsabilizar un poco, es cómo damos pasos a estas conductas, cómo revisamos esas conductas que podrían no ser tan nutricias, tan, pues, como tan prácticas, tan que suman a la convivencia familiar. Si yo me doy cuenta que mi esposo, mi esposa, no sé, tienen algún tipo de conducta que rompe siempre la armonía, que tienen vicios, que tienen esto, que hay violencia en casa. Bueno, ¿cómo podemos acercarnos a analizar cómo viene? Por eso es lo que digo, muy seguido el tema es tratar de acercarnos a apoyo profesional, ¿no? Porque desde ahí puede empezar a haber una autoconciencia, un trabajo personal para que veamos por qué ese papá o esa mamá están enojados todo el tiempo, están frustrados todo el tiempo, están tristes todo el tiempo. Somos personas, o sea, somos humanos y a todos nos pasaron cosas. Los papás que hoy somos, alguna vez fuimos niños y también crecimos con carencias, con violencia, con esto, con lo otro. Y así es esa cadenita. Sí, Entonces, por así eso es. nunca podemos realmente Culpar a nadie, culpar. ¿no? Claro, Ajá. exacto. Sin embargo, sí podemos hacer, como esta frase que dicen, no es responsabilidad tuya lo que te pasó, no es culpa tuya, pero sí puedes responsabilizarte de qué hacer con lo que te pasó. Exacto, sí. Y no es fácil, no queremos, no muy seguido es como, híjole, o sea, nadie nos gusta considerar como ese cambio personal porque no tenemos ni idea de qué puede ser. O sea, ahí es donde apoya una relación terapéutica, ¿no? Claro, y estoy totalmente de acuerdo contigo cuando tú detectas que tú tienes ciertas actitudes mal, ¿no? Que gritas mucho en casa, que te enojas o que te sales mucho a beber, no sé, o que tienes conductas pues diferentes a lo que has venido teniendo a lo largo de tu vida, es yo creo que un 50% de avance cuando buscas ayuda
cuando tú te das cuenta de que estás teniendo un comportamiento que no quieres tener simplemente, que lo quieres cambiar porque no es sano para ti, ni para tu entorno, ni para tus hijos o tu familia, y el querer pedir ayuda para cambiar esa actitud que tienes porque además no te gusta de ti es muy válido. O sea, yo creo que sí tendríamos un 50% de avance, ir detectando poco a poquito todas esas actitudes, acciones que tenemos que no nos están gustando y que consideramos que estamos dañando a la familia, ¿no? Es súper valioso detectar ese tipo de situaciones. A mí me encanta ese tema porque además, y bueno, estábamos hablando inicialmente de las emociones de los niños. Por ejemplo, cuando notamos pues que un niño está triste, me vino mucho a la mente esta película que está ahorita de moda, Intensamente, ¿no? Creo que se llama Intensamente, sí, las emociones, justamente, que hay ciertas emociones que son muy normales, sobre todo en los cambios de los niños, ¿no? Ahorita estás triste, pero al rato estás muy contento y al rato estás pensativo, porque los niños son así, tienen una variante de conductas y comportamientos mucho más rápidas que un adulto, ¿no? Son mucho más efímeras sus emociones que las de un adulto, ¿no? O sea, entras a la recámara de tu hijo y lo ves triste, vas a la cocina, le traes unas galletas y ya lo ves feliz y dices, pero fue hace 5 minutos, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe este tipo de emociones que corren mucho más rápidamente que en los adultos? Pues en general, como terapeuta, me toca trabajar mucho justo con el campo más natural o más cercano, el campo de trabajo, tiene que ver todo con las emociones. No hay emoción que no sea normal, todas son normales, todas están para algo. Tenemos un cuerpo físico que se comporta y que es nuestra mejor forma de detectar las emociones, es un radar de emociones tu cuerpo, ¿no? El tema es que no lo sabemos, como no siempre se vuelve como una herramienta tan fundamental para nuestra supervivencia, pues lo dejamos a un lado, pero cuando lo retomamos, cuando te preparas, cuando estudias este tipo de situaciones, estudias el cuerpo en la perspectiva gestáltica, se estudia muchísimo el cuerpo, la presencia, las emociones, con esta, digamos, paridad en cuanto a la reacción física de tu cuerpo. El cuerpo siempre está hablando. De hecho, el cuerpo siempre habla antes, ¿no? Y no lo escuchamos a veces. Ajá, entonces, regresando a los niños, las emociones son tan naturales, tan espontáneas, que es increíble verlos. Yo creo que los hijos son nuestros maestros porque en la etapa en la que llegan nos hacen recordar eso, que la vida puede ser espontánea, que la vida puede ser natural, que no hay que fingir una sola emoción, que no. Después, los papás o el entorno, los cuidadores, quizás en la escuela, no sé, también seguramente, pero muy seguido empezamos a limitar, no estés tan contento, no grites tanto, no llores, no tienes derecho a quejarte, no te puede doler, por favor. O sea, entonces, ahí hay temas en donde nosotros tenemos que poner atención, en donde lo más importante es validar que la existencia de todas las emociones como personas, en los niños, en los papás, en quien sea, son normales y que hay que atenderlas, hay que dejarlas llegar, ¿no? Hay que dejarlas estar. Porque son por algo. Totalmente. Por algo vienen a nosotros. Exacto, están cumpliendo una función. Si en algún momento un niño necesita llorar porque juntó esa energía en su cuerpo y de pronto nunca falta el papá, la mamá, sin saberlo, insisto mucho, o sea, con perdón, pero sin saberlo, no llores, los niños no lloran. Los hombres no lloran. Madre, sí. Con esa sí nos hacen daño, sí. O sea, no está bien. No importa si eres hombre, llora por favor si necesitas. Claro, desahóguense. Si necesitas gritar, hay niños, no, es que no me gusta que grites, o sea, pues, ¿qué le pasará a ese niño, a esa niña que necesita, que juntó toda esa energía y que si no gritara, se reprime horrible, se le queda guardada y esa energía es como horrible? O sea, después hay muchas corrientes clínicas que analizan, pienso en la psicosomática, por ejemplo, que tiene que ver con todo lo que es la sintomatología y su interpretación, de dónde viene, qué tiene que ver, con qué emociones está relacionado
qué tipo de malestar físico. Entonces, sí vale mucho la pena que desde ya, no importa qué edad tengan tus hijos, y si ya eres adulto y estás viendo este programa, que empieces a validar y a entender, a dejarte estar en cualquier emoción. Yo sé que si yo digo las emociones malas, me van a entender. En realidad, ya después trabajando este tipo de cosas en terapia, en consulta, sabes que no hay una sola emoción mala. Hay unas emociones que son más cómodas que otras, más fáciles de estar. Claro, pues como niños todos queremos jugar y comer dulces, La ¿no? parte bonita, claro. La vida es todo. Todo. Si tú quieres considerar que tuviste una vida entera, completa, que se te sirvió una buena experiencia de vida, tienes que haber tenido la oportunidad de pasar por todo. Sí. No hay forma de que nomás lo bonito, porque entonces estás limitando la experiencia de vida y estás limitándote mucho a ti, porque solo queríamos vivir lo bonito en las relaciones, que eso es otro tema también. Solo queremos vivir lo bonito, el desenlace, el truene, los duelos. Eso ya no me gusta. Sí. Entonces, como no, entonces lo que tú querías vivir no era una relación. No, era una burbuja o sea. Que queremos solo lo bonito. Entonces, Sí. wow, ahí se complica mucho porque vamos a estar chocando constantemente con la realidad. A mí me toca mucho verlo a veces en adultos. Me toca verlo en adultos en donde tienen ese tipo de actitudes y yo debo imaginar, digo, no soy psicóloga, para eso nos acompañas tú el día de hoy, pero yo debo imaginar que desde niños tuvieron ese tipo de conductas que a lo mejor los dejaron en una especie de burbuja, con una especie de sobreprotección. Cuando salen a la calle, ya cuando crecen y tal, no les gusta ver lo que de niños no veían. De niños era todo padrísimo y color de rosa. Cuando son adultos, no les gusta la parte fea, porque cuando somos adultos creo que tenemos más partes que no hemos vivido de niños, ¿no? Esa dureza la experimentamos más de adultos que de niños a veces, o la mayoría de las veces, y entonces yo sí he visto adultos que les pasa ese tipo de situaciones, y entonces no sé si todo esto venga desde infancia, desde niños, no sé. Pues hay mucho que viene del trato en casa, ¿no? De cómo vivimos nuestra infancia. Las famosas heridas de la infancia, ¿no? Vienen justamente de ahí, ¿no? O sea, viene el abandono, el rechazo, la humillación, la traición. Son heridas que todos tenemos en mayor o menor medida y que se trata de irse conociendo. O sea, la verdad es que yo comparto esta perspectiva con los pacientes, clientes que tengo, que tienen que ver con ir entendiendo nuestra vida más como un ejercicio de irnos conociendo y no tanto de ir reprimiendo todo aquello que no debería ser o estar en mi vida, porque me parece que es, o a la sociedad lo califica como tan incorrecto, tan insuficiente, tan malo, y entonces la persona, niño, adolescente, adulto, empieza a reprimirse y empieza a entender que ser como es está mal. Por eso la validación de las emociones en los niños es tan importante, el acompañar un enojo, el acompañar un buen berrinche. O sea, pareciera que, eso es un berrinche, no, golpes, o sea, está mal, violencia, ¿no? ¿qué le pasa? No, necesita ser un desahógate. O sea, suéltalo, ¿no? O sea, pataleale, cabrón. Oye, nos pasa hasta los adultos. A lo mejor no nos tiramos al piso como lo hace un niño a veces, pero también lo hacemos, porque también, o sea, ¿cuántas veces no te has subido a tu carro y te dan ganas de gritar, de patear, o sea, esa emoción que yo imagino que es la que siente un niño cuando hace berrinche, pues también la tenemos los adultos en diferente forma física tal vez, pero claro que también lo hacemos, porque hay muchas cosas que salen de nuestro control y que no nos gustan y hacemos el berrinche porque no lo pudimos o no lo supimos controlar de alguna manera o no lo supimos interpretar o validar de la manera en la que está, y entonces hacemos muchas veces eso, o sea, y si nosotros los adultos lo hacemos y no podemos, digamos, además corregirlo, autocorregirnos, ¿por qué vamos a limitar que un niño tan pequeño se vaya privando de esa experiencia de sacar todo lo que no quiere o no necesita en su organismo, en su vida, en su mente? Yo creo que coincido contigo enormemente. Hay que dejar salir, hay que dejar salir todo, hay que sacar todo lo que ya no queremos, lo que no nos hace falta, lo que no queremos que esté dentro de nosotros, hay que sacarlo. Muy sano. Hay que dejar estar las emociones. En los niños hacemos un tremendo daño
como adultos y desde luego como papás con los niños, bloqueando y reprimiendo las necesidades. Las emociones son necesarias. Las emociones llegan, impactan nuestro cuerpo, después ya las empezamos a racionalizar, ya entonces ya se llaman sentimientos, ya es diferente, pero el cómo racionalizamos tiene que ver con cómo empezamos a bloquear, cómo les empezamos a decir, es que eso no se hace porque van a decir que eres un niño o una niña. Grosero, ¿no? O loco. Si empezamos como empieza a aparecer esta cuarta pared así de, me están viendo, ok, y entonces soy observado. Entonces no tengo que dejarme ver como yo, sino como algo como más ellos quieren. que no soy yo. Exactamente. Entonces ahí empieza mucho como un diálogo muy, pues sí, muy obvio, pero también a la vez como triste, como diría, sí, desgraciadamente común, que tiene que ver con reprimir y bloquear lo que sea que espontáneamente el niño es y hace. Oye, y son, creo yo, ahorita que te escucho decir todo esto, líneas muy delgadas, porque sabemos que la sociedad te forma como ser humano, ¿no? La sociedad misma te va diciendo por dónde ir. Y entonces, a veces a lo mejor ya no sabe la gente o no sabemos muchas veces cuál es lo políticamente correcto y lo incorrecto, lo normal y lo anormal, lo no bien visto y lo que sí bien validado por todos, cuando la misma sociedad es lo que te va marcando. Son como líneas demasiado delgadas hasta dónde permitirle a esa sociedad que te vaya formando, que es normal, y hasta dónde ya no te puedes tú guiar o tener esos parámetros para no seguir esos, pues sí, los mismos parámetros que te quieren ir marcando después. ¿Cómo hacer caso o cómo saber? Es un tema súper interesante también, o sea, tantas cosas que se pueden decir. Sí. El tema es que si tú le permites a la sociedad como este ente controlador que dicta y dice cuándo, cómo, dónde, a qué horas, en realidad vas a terminar siendo un individuo muy frustrado. Claro. Vas a terminar no siendo tú mismo porque la sociedad quiere todo igual, quiere todo parejo, quiere todo cuando lo necesita, quiere todo, o sea, impone muchas cosas. Entonces, darte cuenta de en dónde está esta línea delgada que mencionas, tiene que ver con, se me ocurre, porque es ahorita así como a quemarropa, se me ocurre que tiene que ver con darte cuenta en dónde, hasta qué punto tú te sientes como persona no bloqueada, no limitada en tu hacer, en tu existir, para empezar, ¿no? O sea, cuando tú ya estás pensando en, ay, ¿qué va a decir fulana, mi vecino, mi vecina, ahí ya estás limitándote por razones que no son realmente importantes para ti. Si es importante, ¿qué dicen los demás? Pues claro, o sea, hay cosas como no puedes salir desnudo corriendo a la calle porque entonces ahí sí, quizás, ¿qué va a decir aquel? Quizás son actos inmorales. Ya, claro, sí. Vivimos en sociedad y hay cosas que están normadas. Hay ciertos lineamientos. Hay normas, ajá, ¿no? Sí. Pero me refiero, si ya tienes esas inquietudes, ve a terapia, ¿no? Pero me refiero, o sea, hay cosas que si tú quieres, por ejemplo, a ver, pues yo quiero ser artista y pintar cosas, ¿no? Claro. Y de puedo pronto, pintar lo que quiera. Exacto. Cuando yo ya no siento que yo pueda hacer lo que aquí quiera. Tienes un cuadro, una pintura de unas mariposas, ¿no? Por ejemplo, aquí en el estudio. Resulta que alguien, la sociedad allá afuera, en una primera exposición, en algún lo que sea, me señalaron y dijeron, ay, es que esas mariposas están muy coloridas. Y yo digo, a mí me parecen hermosas, ¿no? Claro, pero de pronto digo, no fue bien aceptado. Ajá. Porque tiene mucho color. Entonces le tengo que quitar color. Pero entonces no estás buscando solo ser artista, sino estás buscando ser artista para quedar bien, para buscar aceptación, para. Sí. Entonces. Y eso está mal, claro. Ajá, la verdad, en nuestro hacer, lo más importante es buscar quedar bien contigo, no en una forma egoísta que impacte feo, sino en una forma real, ¿no? En una forma real que es qué quiero hacer yo, hablando de los niños, que es el tema de hoy. Invitarlos a ser ellos mismos, permitirles ser ellos mismos. Oye, que es un niño pero le gusta bailar, por favor, que baile. Claro. Si le gusta, si es niña pero le gusta jugar quizás fútbol, que hay
como estos estereotipos ahí en la sociedad de que las niñas sí, los niños, no es cierto, venga, o sea, le gusta que lo haga. O sea, permitirles sentir la emoción que sea, permitirles ser tan espontáneos como quieran ser. Ese es el regalo de los niños. Oye, y ahorita que justamente hablas de los niños, también a mí me encanta, por ejemplo, que los niños digan lo que quieren decir. El tema de la comunicación con los niños es un tema que ellos solitos no son tan abiertos como un adulto. Entonces, cuando logran decir lo que no les gusta o quién no les cae bien, o la persona que les cae gorda y por qué, y por ese niño que se atreve a decirle a un adulto por qué le cae mal, es aplaudible. Es muy, muy aplaudible, y no le digan, por favor, a sus hijos, no seas grosero, no le digas eso a tu tío o a tu tía, por favor. Escuchen el motivo, el por qué no les está cayendo bien esa persona, aunque sea familiar. Escúchenlo, porque van a encontrar grandes cosas ahí adentro, ¿no? Es que es validísimo que digan. Hay un caso de un primo que decía, alguna vez pues llegaron a saludar a la familia y le decían, dale un abrazo a tu abuelita. Y él decía, él de inmediato contestó algo así como, es que es muy aburrido abrazar a abuelita. No le parece gracioso ni entretenido, es válido. Y muertos de risa todos, no se le condenó, él pudo continuar con su vida sin problema. Cuando estaba chico. Estaba muy chiquito. Entonces, creo que sí hay mucho de respeto hacia... Ahí también hay mucho que se nota cómo enseñar esta línea de respeto, de acompañar, pues es eso, te dejo ser tú, ¿no? Ya, claro, hay momentos en donde, bueno, si ya es mucha grosería o si hay ciertos comportamientos. Sí, hay que orientarlos hasta dónde es una cosa muy, muy grosera hacia los adultos o hacia cualquier persona, y hacia dónde sí es válido que digas lo que piensas de esa persona, por qué lo crees, por qué lo piensas, y bueno, poner atención. Pero, Jorge, pues a mí este día me ha parecido sensacional. Coincido muchísimo contigo en que nuestros hijos son grandes maestros de nosotros. Ya saben que en este programa adoramos a los niños, ya saben que en este programa son lo más hermoso de la vida de los niños, son una joya especial que los que tenemos la fortuna de tener en casa un niño, bueno, pues siéntanse bendecidos, porque los niños son eso, una gran bendición, y bueno, pues siempre estar al pendiente de ellos, siempre proporcionarles las herramientas para que ellos puedan salir adelante día a día en su vida, en el futuro. Y bueno, pues Jorge, este tiempo que tenemos aquí en el estudio, por desgracia, es limitado, pero a mí me encantaría que le dijeras a todas las personas que nos están escuchando en este momento en dónde te pueden encontrar, si quieren ir a terapia contigo, si quieren alguna orientación, en dónde te pueden localizar, encontrar alguna red social, teléfono que tú quieras brindar. Muchas gracias, pues agradecerte la invitación. Los temas son siempre interesantes, platicarlos, conversar. En Instagram, por ejemplo, y en TikTok, que son redes muy, muy populares, muy, muy fáciles de llegar. Yo tengo un proyecto que se llama Núcleos, que tiene mucho que ver con los núcleos emocionales de las personas, etcétera. Núcleos MX, estoy en ambos casos, @Núcleos MX. También en TikTok. En TikTok y en Instagram, en las redes está en general, se llama igual para que sea muy fácil encontrarlo. Y ahí pueden comunicarse, poner algo, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias por la invitación. Ok, bueno, pues amigos, si les gustó este programa, ya sabe, comparta, suscríbase al canal, y bueno, yo los veo el próximo miércoles en punto de la 1:30, y bueno, yo soy Arlene Mafut, coma rico, muchas gracias.